Dios les bendiga, hermanos, para la gloria y honra del Señor en este día. Quiero compartirles un mensaje, una enseñanza a la palabra del Señor, algo que el Espíritu Santo me estaba enseñando en mi vida. Quiero compartirla. Espero que les sirva de edificación. Amén, para su vida espiritual, así como lo ha sido para la mía. Todo sea para la gloria y la honra del Señor. Gracias por escuchar los mensajes del Señor. Compártalos. Y vamos a empezar en un versículo en Lucas 6:12. Así dice la palabra del Señor. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. Yo aquí quiero, hermanos, donde dice en aquellos días Jesucristo, amén, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. La palabra del Señor nos enseña que el Señor, nuestro amado Jesucristo, Él iba al monte cuando Él quería orar y estar solo en la soledad. Él quería ir al monte. En todo, en Mateo, en Marcos y en Lucas, dice que nuestro Señor se iba al monte a orar. Amén. Se iba a la soledad a orar. Usted puede orar en su intimidad, en su habitación, no necesita ir al monte, amén, o a un cerro, pero si usted quiere ir, gloria a Dios. Pero lo que aquí me enseña la palabra del Señor es que tenemos que buscar un momento de soledad, amén, porque el Señor buscaba soledad con el Padre y ahora nosotros tenemos que buscar soledad con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, amén. Entonces el Señor me enseñaba, el Espíritu Santo me enseñaba esto desde hace mucho. Pero quiero hablar sobre esto, sobre la soledad. Quiero hablar cosas que pasan en nuestra vida, claro que me han pasado a mí. Quiero hablar sobre, en veces nosotros, hay momentos, hay tiempos que nosotros, el Señor nos aparta, el Señor nos escoge y nos aparta para vivir tiempos de soledad. Cuando venimos al Señor, que esto me pasó a mí, el Señor me apartó mucho de mi familia y también lo puedo ver en el testimonio de mi esposo. También el Señor lo apartó de todos sus hermanos, su familia. Amén. Y fuimos apartados, amén. Y no sabíamos al principio por qué, aunque lo entendíamos por la palabra, porque sabíamos que si nuestra familia no quería, amén, compartir tiempos de armonía con el Señor, con la palabra, ellos querían en el mundo estar allá y esas cosas, hacer cosas de allá, y nosotros estábamos pues saliendo de ese ambiente, de ese círculo, pues teníamos que apartarnos, teníamos que alejarnos, amén. Entonces el Señor empezó así con nosotros y creo que con cada uno de nosotros también. Pero aquí el Espíritu Santo me enseñaba algo, que me ponía de ejemplo, me puso de ejemplo a Moisés. Amén. Cuando Moisés estaba en la tierra de Egipto, amén, él tuvo un tiempo igual que nosotros cuando anduvimos en el mundo. Él tuvo un tiempo de estar, de convivir, de compartir, de andar entre los egipcios y en Egipto, amén. Pero ese tiempo se acabó cuando Moisés fue llamado para un llamado de parte del Señor. Y lo apartaron de ese lugar, lo sacaron de ese lugar, lo rescataron de ese lugar. Amén. Entonces, él ahí vivió tiempos de soledad porque ni siquiera con su familia de sangre, que pues era del el pueblo de Israel que estaba de esclavo en Egipto, ni siquiera él, cuando fue llamado Moisés, ni siquiera compartió tiempo con ellos porque fue sacado de ese lugar inmediatamente en cuanto Dios nos llama. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando Dios nos llama, vivimos tiempos de soledad. En veces ni la familia, ni nadie entra en nuestro ambiente porque el Señor nos quiere
quiere que nosotros vivamos ese tiempo. En veces nosotros no entendemos, y yo no entendía esto y ahora lo entiendo y lo quiero compartir con todos aquellos hermanos y hermanas que tal vez no entienden por qué están pasando tiempos difíciles, pero en soledad también, y no entienden, se sienten mal porque en veces los amigos, las amigas, todo se aparta de ti. Y entonces el Moisés, cuando lo sacaron de la tierra de Egipto, lo mandaron a un lugar apartado. Amén. Entonces allá conoció, ¿verdad?, a otras personas, pero ya estaba como no tan involucrado en Egipto con los de egipcios, ni tampoco con los de Israel. Entonces estaba involucrado en otra área, menos ocupada. Lo que yo quiero decir es que el Señor también así, hermanos, cuando lo va a llamar a usted o la llama o nos llama, el Señor así también cuando nos rescata, nos aparta. Muchas veces pues sentimos que nos apartan de nuestros hermanos de sangre, de nuestra mamá, de nuestro papá, nos apartan de nuestros primos, amén. Todo ese círculo en el que tú andabas en el mundo te sientes en veces solo o sola, porque te apartan, porque estás siendo escogida para el Señor. Esto le pasó a Moisés también, y al Señor también, a Jesucristo, porque él se iba a orar en la soledad, pero cuando el Señor comenzó su ministerio, dice la palabra que pues el Señor ya no se habla de María ni de sus hijos, sus hermanos. Amén, ya no se habla. Cuando el Señor empezó su ministerio, el Señor solo ya tenía ese tiempo para sus discípulos y para predicar, amén, para andar y para ir al monte a orar. Entonces, esto también le pasó al Señor. Y también me ponían de ejemplo a Ruth. Cuando Ruth, hermanos, sí, Ruth. Cuando Ruth se le murió su esposo, pues que Noemí se le murió su esposo también y sus 2 hijos. Esta Ruth, ella como escogida del Señor, amén, para ser la esposa de Boaz, amén, ella tuvo que irse a una nación, a un lugar donde nadie ella conocía y donde nadie la conocía a ella. Y se fue con Noemí. Ruth quiso irse con Noemí y se fue con Noemí. Y allá, amén, Ruth dejó a su familia, su familia materna y paterna, porque esta Noemí le dijo a Ruth, le dijo, vete con tus padres, con tus dioses, vete a tu ciudad, vuélvete a casar. Pero Ruth no, esta Orfa sí se fue, pero Ruth no se fue, ella se fue con Noemí sin importarle que iba a ir a un lugar donde ella iba a estar sola, apartada de su familia de sangre y de sus amistades, de sus amigas, amén. Tal vez tenía amigas, amigos, amistades. Ella se fue sin importarle. También nosotros, hermanos, el Señor nos aparta, amén. Y en veces nuestras amigas o amigos o familia ya no es lo mismo como antes, amén, antes de venir a Cristo. O nuestras amistades en el mundo ya no es lo mismo con ellos, ni será. Si tú eres una elegida del Señor, un elegido, no va a ser lo mismo. Vas a estar apartada para el Señor. Y muchas veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos primeramente a Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y alguien más va a estar contigo. Ahorita te voy a dar más adelante un ejemplo. Ahora el Espíritu Santo me daba también a David. David también fue escogido, elegido cuando David
fue sacado del rebaño, amén, para que peleara con Goliat, y de allí él se separó de sus hermanos y de su padre, amén, porque después lo mandaron llamar para que estuviera en la casa de Saúl. Entonces, ahí también David se miró solo, porque después tuvo problemas, amén, en la casa de Saúl, y y ahí él se vio en una situación de soledad, que solamente tenía a los que le seguían. Entonces usted se pone a ver la vida de David, amén. También está Esther, hermanos. Esther era una mujer, amén, que era huérfana, no tenía ni padre, ni hermanos, ni madre, amén, y solo vivió con Mardoqueo, y Mardoqueo la crió, amén, pero también fue separada de Mardoqueo cuando Esther se iba a presentar al rey, y fue dedicada por un año, amén, 12 meses para la preparación para el rey. Aún así, Esther fue separada y ella vivió tiempos de soledad también ahí. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Que nosotros en veces nos podemos sentir solo. Puede ser que tú te sientes sola en el camino del Señor, en las cosas de Dios, o te estás sintiendo sola, estás sintiendo que te están separando, o Dios, amén, está poniendo circunstancias en tu vida que te están separando de tus padres, de tu madre, de tus hermanos, de tus hermanas, de tu familia, ¿verdad? También de tus amistades, pueden ser tus amigas, tus amigos, y sientes como que estás viviendo tiempo como de soledad, pero no es así. No es así. Lo que pasa es que el Señor te ha escogido. El Señor te ha elegido para que tú le sirvas y le adores y le alabes y seas un instrumento y un vaso para la honra de su gloria, de su nombre. Y tiene que haber esa separación. Entonces, si quieres ser una Ruth, una Esther, un David, si quieres ser, amén, un Samuel, porque también, ahí está ese hombre también, fue separado de su madre, amén, para convivir con alguien que no conocía, amén, pero porque fue elegido, amén, fue escogido. Si tú quieres ser un Samuel, amén, si tú quieres ser estos hombres de la palabra del Señor, una Ruth, amén, una Esther, una reina, amén, si tú quieres ser como estos hombres y mujeres que han sido escogidos, elegidos para el Señor, entonces vas a vivir tiempos de soledad, vas a vivir tiempos de apartado, que tienes que estar solamente conviviendo con el Señor, con el Espíritu Santo, con su palabra, amén, en la iglesia, amén, sí, amén, en la iglesia. Pero cuando sales de la iglesia ya no hay más, ya no hay nada más que tú, el Señor, el Espíritu Santo, amén. Y también el Espíritu Santo me enseñaba que estos hombres también tuvieron, aunque sea una sola persona en su vida para ayudarlos, amén. Y aquí podemos mirar a Ruth. Estaba con Noemí. Ruth no estaba completamente sola cuando ella estaba en el proceso, amén, que ella tenía, es porque todos nos meten en un proceso. Por ejemplo, Ruth la metieron en un proceso cuando ella estaba espigando lo que sobraba. Eso fue un proceso en su vida, amén, de necesidad, de decadencia. Amén. Por ejemplo, Esther la metieron en un proceso de 12 meses. Amén. Y para presentarse ante el rey, siempre hay alguien. Ruth tuvo a Noemí. Esther tuvo a Mardoqueo. Amén. En el tiempo de
de su crecimiento, de su madurez. Dios va a poner a alguien y tú tienes que discernir. Dios va a poner una sierva o un siervo, va a poner a alguien, aunque sea uno en tu vida, amén, para que te guíe conforme a la palabra y a la verdad del Señor. No todos van a estar a tu favor y contigo. No muchos van a estar en tus pruebas, no muchos van a estar en tus tribulaciones, no muchos van a estar en tus desiertos, no muchos van a estar en tus tempestades. No toda la iglesia va a estar contigo, amén. Pero aunque sea uno, el Señor va a poner allí en tu vida para darte crecimiento, madurez y para ayudarte en esas tempestades y en esas áreas de tu vida que estás que el Señor está tratando en tu vida. Amén. Va a haber uno o dos personas que el Señor va a poner en tu vida. No te va a dejar completamente solo, porque a Moisés le pusieron como ayuda su hermano Aarón, amén, y su hermana Miriam. Cuando también Moisés estuvo en un tiempo de preparación cuando estaba en el desierto, cuando se fue cuando tuvo que correr de haber matado a ese hombre, se fue para el desierto. Esa es preparación en el desierto. Amén. David también estuvo en un tiempo de preparación antes de que le pusieran la corona. Anduvo en batallas, en luchas, en guerras contra sus enemigos, hasta con los de su propia casa. Amén. Estuvo en guerras, en luchas, en batallas. Amén. Antes de que le pusieran la corona, él estuvo en pruebas, luchas y batallas. Así nosotros, hermanos. ¿Y quién tenía a él como ayuda? Amén. Tenía a John, no me acuerdo bien su nombre, no me quiero equivocar, al hijo de Saúl, amén, y tenía al profeta que lo ungió, amén. Ahí estaban ellos a su favor de él, ayudándolo. Siempre Dios te va, cuando tú estés en una guerra contra enemigos, como David, que andaba en guerra contra sus enemigos, siempre Dios te va a mandar un siervo, tal vez un profeta, o te va a mandar un amigo, amén. Como David lo tenía, amén, para ayudarte, para animarte, amén. No confiemos en todos, sino en los que el Señor ha puesto en tu vida. Todo sea para la gloria y la honra de su nombre. Si tú estás siendo un siervo, una sierva, que te están sacando, que te están apartando, que te estás sintiendo sola o solo, que te están apartando de tu familia, de tu hogar, de tus hermanos de la carne, o de los hermanos de la iglesia, vives apartada, vives tiempos de soledad. Es porque estás siendo, Dios te está apartando, porque estás siendo elegido y elegida para ser un David, para ser un Moisés, para ser una Ruth, para ser una Esther. Todo sea para la gloria de su nombre, para ser un siervo del Señor. Amén. Entonces, si tú puedes mirar en la palabra de Dios los ejemplos que el Señor nos acaba de poner, amén, con estos hombres, si tú puedes mirar también a José, otro ejemplo. Si tú puedes ver estos ejemplos de estos hombres, de estas mujeres de Dios y hombres de Dios, y tú lo estás viviendo, amén, tú estás viviendo en tu vida propia espiritual, estás viviendo esta palabra del Señor, es porque el Señor te ha escogido y te ha elegido, amén. Entonces, démonos por bienaventurados, porque el Señor ha puesto sus ojos en nosotros. Todo sea para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Él te quiere apartada, Él te quiere apartado, Él te quiere en el monte, amén. Él te quiere en la soledad, Él te quiere en la intimidad.
que tú y yo le estemos buscando, amén, en oración, platicando con Él, buscándolo, amén, en su palabra, buscándolo en ayunos, buscándolo en oraciones. Él te quiere apartado para Él. Amén. Y esto es lo que yo he sentido en mi vida. Todo sea para la gloria del Señor. Y yo me preguntaba por qué, qué está pasando, por qué estoy viviendo así de esta manera, pero es porque el Señor nos está apartando, mis hermanos y mis hermanas, para que el Señor se manifieste en tu vida un día, mis hermanos. Todo sea para la gloria de su nombre, se manifieste al que tenga que manifestarse alrededor de ti. Yo quería compartir esta enseñanza, este mensaje de la palabra del Señor. No te sientas solo, no te sientas sola. El Señor está contigo. Amén. El Señor está contigo. El Espíritu Santo está con nosotros, Jesucristo está con nosotros y Él siempre pone a alguien que va a estar a tu favor, que va a estar en tus luchas, que va a estar en tus pruebas, que va a estar en las buenas y en las malas contigo. Y si no lo tienes, el Señor lo va a poner, pero Él está contigo. Amén. Y conmigo, todo sea para la gloria del Señor. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Hermanos, esto quería compartir con ustedes. Espero que les sirva de edificación. Lea cada hombre y mujer de Dios en la palabra del Señor, que así fue. Cada uno de ellos vivió tiempos de soledad, tiempos de que tenían, que fueron apartados de lo que en veces más amamos, amén. En veces nos apartan de nuestros padres, en veces nos apartan de nuestros hermanos de sangre, en veces nos apartan hasta de nuestros hijos. En veces nos apartan de muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón, todo nuestro amor podemos ponerlo en ese lugar, en esas personas, y el Señor quiere que tu corazón y su amor sean todo para Él. Amén. No quiere decir que no los amemos, amén, pero el Señor quiere que nosotros dediquemos nuestro tiempo en la soledad con Él. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Comparte estos mensajes que te sirvan de edificación y gracias por escuchar la palabra, la enseñanza del Espíritu Santo del Señor. Dios los bendiga y los guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.